Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Muy buenos días. Damos una cordial bienvenida a este tiempo de celebración. Hoy domingo, día del Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor. Siéntase bienvenido a este tiempo en esta mañana. Es un día especial, un día precioso que Dios nos da para poderlo exaltar, para poderlo bendecir. Damos una cordial bienvenida a todas las personas, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora en este tiempo de celebración. Así que vamos a comenzar de la mejor manera, mi hermano. Vamos a comenzar orando, entregando este tiempo en las manos del Señor. Luego leeré una porción de la Escritura y luego, amados hermanos, pasaremos a un tiempo de canto, de música, de alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por esta mañana, por este nuevo día que nos regala. Hoy domingo, día del Señor, nos gozaremos, como dice tu palabra, y nos alegraremos en ti, Señor. Nos unimos hoy, Dios, a miles y miles que en el mundo entero, Señor, hoy se reúnen para glorificar y para exaltar tu nombre. Oramos dándote gracias, consagramos este tiempo en tus manos y declaramos que tu presencia está en este lugar. Llévate toda la gloria y todo el honor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. La versión Reina Valera dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero quiero leer también lo que dice el mismo pasaje, pero la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, mis hermanos. Nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar en la presencia del Señor. No sé si usted está sentado ahí en su casa, si usted quiere colocarse sobre sus pies, vamos a hacerlo. Vamos a estar en pie, vamos a alabar al Señor. De pronto usted dirá: pastor, pero estoy yo aquí solito, ¿qué me voy a poner en pie? No, hermano, lo estamos haciendo es para el Señor, no para que nadie más nos vea. Así que vamos a disponernos y de corazón vamos a honrar y vamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Prepárese para este tiempo y vamos a adorar al Señor. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vamos, dilo. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración.
precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, Señor, que yo me entrego a ti. Cuando yo canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán.
gozo celebramos. Oh, 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 fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. ¿Cuánto lo alaban? Dígalo. Lo que se canta en el cielo, lo cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo, lo cantamos en la tierra. Al que se adora en el cielo, adoramos en la tierra. Al santo, santo, digno, al cordero, que vive para siempre. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta. Unidos hoy danzamos, gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta. En la tierra cantamos, juntos gritamos. Vamos, dígalo. Muy bien, hermanos, y continuamos entonces en esta mañana, después de este precioso tiempo de exaltación a nuestro Dios, donde hemos declarado, amados hermanos, que los muros caen, que las barreras caen en el nombre de Jesucristo, donde hemos declarado que hay fiesta, un pueblo que alaba y exalta y honra el nombre de nuestro Dios. Pero vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos. Así que yo le voy a invitar para que usted tome su Biblia, la tenga ahí, su libreta de apuntes. Y vamos a ir a la palabra, hermanos. Y hoy el Señor quiere traer una palabra de bendición a cada una de nuestras vidas. Así que le voy a invitar para que usted se prepare y para que busque allí en la palabra del Señor. En el primera carta a los tesalonicenses, o primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 1. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 10. Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 10. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio
no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más o de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero compartir hoy una palabra que la he titulado Un evangelio que cambia vidas. Escúcheme muy bien. Un evangelio que cambia vidas. Nosotros sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Quiere decir entonces que vamos a hablar de unas buenas noticias que cambian vidas. Y cuando leemos la palabra del Señor, vemos que Pablo, hermanos, escribió a la iglesia de los tesalonicenses, y esta iglesia, hermanos, fue fundada justamente por él en su segundo viaje misionero. Debido, hermano, a unas situaciones difíciles, el apóstol Pablo no pudo permanecer mucho tiempo con ellos. Y después de un tiempo, hermanos, él se entera del progreso de los hermanos allí, de los sufrimientos que ellos han tenido que pasar por causa de esas buenas noticias, por causa del evangelio. Así que el apóstol Pablo entonces decide escribirles para elogiarles en su crecimiento espiritual y también para elogiarlos por su permanencia y constancia en las cosas de Dios. En el capítulo 1 que acabamos de leer, se muestra, hermanos, justamente en el versículo 3, estas palabras: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo le está expresando a través de esta carta a los hermanos allí cuánto los amaba y aún oraba por ellos. No una vez, no esporádicamente, continuamente oraba por ellos para que Dios los fortaleciera, para que Dios les ayudara en todo momento y que ellos pudieran seguir adelante sin desmayar. Por eso, hermanos, el evangelio había provocado en la gente allí en Tesalónica, escúcheme, el evangelio había provocado una transformación, un cambio de vida, hermanos. No un cambio de vida solamente en cuanto a la actualidad que ellos estaban viviendo, sino que también había producido en ellos un cambio en cuanto a su perspectiva del futuro, porque ahora tenían la esperanza de que el Señor regresaría nuevamente. Eso era lo que el evangelio había provocado, hermanos, en la vida de estas personas allí en Tesalónica. Y déjame decirte que eso es lo que justamente hace el evangelio en la vida de una persona. ¿Qué hace el evangelio en la vida de una persona? Lo cambia, lo transforma. Por eso escuchamos, amados hermanos, al apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma y diciéndoles, capítulo 1, versículo 16 de Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que el evangelio tiene el poder de cambiar, tiene el poder de transformar vidas, de cambiar corazones. También el mismo apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1 y en el versículo 13, le dice:
en Él, o sea en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, hermanos amados, el apóstol Pablo y los hermanos allí, hermanos, están apropiados de una verdad, y es que el evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, las promesas esas del Redentor, hermanos amados, que había de venir según el Antiguo Testamento, eso, hermanos, cumplido en Cristo, había cambiado, había transformado la vida de ellos. Déjame decirte que no existe un mayor argumento en favor del evangelio que una vida transformada por Jesús. Hoy en día encontramos personas que están cansadas de oír teorías, de oír filosofías huecas. Todo el mundo habla, todo el mundo promete, pero el evangelio va mucho más allá de cualquier teoría y de cualquier filosofía. ¿Por qué? Porque el evangelio se hace vida, el evangelio se hace carne, el evangelio se experimenta, se sale, hermanos, del romanticismo de la filosofía barata y entra en la vida práctica de una persona. Eso es lo que produce el evangelio, no solo un cambio de mentalidad, sino también, hermanos, un cambio de vida. Uno de los claros ejemplos que podemos ver en la palabra del Señor, entre muchos, está en el Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan. Y quiero que por favor usted vaya conmigo un momento allí. Juan capítulo 9. Hay un versículo que quiero leer de este capítulo. San Juan capítulo 9. Encontramos allí la curación de un ciego. Y en el versículo 8, yo quiero que por favor usted mire estas palabras. Juan, capítulo 9, versículo 8. Mire, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Note muy bien esas palabras. Porque aquí en esta historia estamos viendo una vida transformada que perturbó a una sociedad en aquel tiempo. Perturbó, hermanos, a una ciudad en aquel momento. Este ciego había sido sanado y ahora ellos veían en él algo diferente y lo podían notar. Justamente lo veían y le decían: ¿no es este acaso el que mendigaba? Podían notar que en él había algo diferente. Y eso que notaban no era tanto lo que él decía, sino lo que podían ver en él. Y esto me hace pensar en la siguiente reflexión. Cualquiera, escúcheme bien, puede contradecir tus palabras, pero nadie podrá refutar tu vida, la manera en que tú vives. Nadie podrá contrarrestar tu manera de vivir. No hay argumento contra eso, hermano. Habrán argumentos quizás contra lo que decimos, pero no podrán levantarse argumentos contra lo que la gente ve en cada uno de nosotros. ¿Y qué ve la gente en nosotros? Pues una vida transformada, una vida cambiada por el poder de Dios. Mire, cuando el ciego apareció andando por las calles, los hombres se estremecieron. ¿Quién se atrevería a negar el poder transformador de Dios si estaban viendo algo diferente en la vida de esta persona? Antes de su encuentro con Cristo, aquel hombre, dice la Biblia, que no pasaba simplemente de ser un pobre ciego condenado a mendigar y a vivir bajo la voluntad de otros. Pero Jesús apareció y lo cambió todo. Jesús apareció y transformó su vida. Y a partir de ese momento, ese hombre no predicó solo con su palabra, sino que también su vida, pudiéramos decir, fue el mejor sermón que este hombre pudo predicar. Su vida cambiada y su vida transformada marcaron la diferencia. Encontramos incluso otros ejemplos en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 16,
En el libro de Hechos, el capítulo 16, encontramos allí 3 personas que fueron transformadas por el evangelio. Escúcheme bien. En Hechos capítulo 16, del versículo 13 al versículo 15, encontramos a Lidia, la mujer vendedora de púrpura. Una mujer, amados hermanos, que escuchó la palabra. Quiero que por favor, allí en Hechos 16, verso 13 al verso 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, dice el apóstol, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Había una mujer que adoraba a Dios. Había una mujer temerosa de Dios, pero que no había escuchado el evangelio. Así que el apóstol Pablo le da a conocer el evangelio, y ella y su familia son bautizados. Su vida cambió, su vida fue transformada. Luego, desde el versículo 16 hasta el versículo 24, encontramos la historia de una muchacha cautiva por un demonio, por un espíritu de adivinación, esclava de unos hombres que la tomaban y aprovechaban esto para poder sacar dinero a las personas. Pero cuando ella comenzó a decir: mire, estos hombres predican a Jesucristo, estos hombres predican la verdad, y empezando a fastidiar esto a estos hombres allí, a Pablo y a los demás, dice que le reprendieron a ese espíritu y ella quedó libre. Claro, aquellas personas que se aprovechaban de ella para sacar dinero quedaron aburridos, los mandaron a la cárcel, pero esta mujer fue libre. Dios la hizo libre, el evangelio la hizo libre. Ahora encontramos también que a partir del versículo 25 al versículo 34, Pablo y Silas estaban allí en la cárcel y también estaban allí cautivos, pero dice que vino un terremoto y abrió las puertas y el carcelero se iba a matar. Pero viene el evangelio, a través de la vida de Pablo viene el evangelio a este hombre. Así que este hombre cree en el Señor Jesucristo y se bautiza, y creen en el Señor con él y toda su casa. Amados hermanos, déjenme decirles algo. 3 personas, una mujer llamada Lidia, una muchacha cautiva por un espíritu y un carcelero. Un hombre, amados hermanos, que quizás no había escuchado, pero que en esos momentos recibe el mensaje y el poder del evangelio lo cambia y le transforma. En todos estos 3 ejemplos podemos encontrar 3 verdades espirituales acerca del evangelio, y quiero que por favor las anote. Primero, el evangelio es para todos. Por favor, dígalo conmigo: el evangelio es para todos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que piensan que su personalidad o forma de ser quizás no va bien con el cristianismo. No hay ningún tipo de persona para quien el evangelio es natural. No hay una raza o no hay una nacionalidad para quien el evangelio sea más natural. El cristianismo es la única y verdadera vida o religión que nunca ha sido dominada por una parte del mundo. Es para todos, para todas las naciones, para todas las culturas, para todas las razas, para hombres, para mujeres, para niños, para los débiles, para los fuertes, para los ricos, para los pobres, para los educados o quizás los que son pocos educados. No hay ningún tipo de persona para la cual o en la cual esté excluido el evangelio. El evangelio es para todos. Segundo, el evangelio derrumba barreras. Y amados hermanos, quizás estos hombres estaban acostumbrados a orar. De pronto los judíos, había
una oración que hacían los judíos. Escúcheme lo que los hombres judíos decían, algunos de ellos, muchos de ellos, en sus oraciones. Y préstele atención a esta frase. Algunos judíos oraban de la siguiente manera: gracias Dios, porque no me hiciste una mujer, ni un esclavo, ni un gentil. Escuche muy bien eso. Cómo oraban y le decían es que a Dios: gracias porque no me hiciste ni una mujer, ni un esclavo, ni un gentil. Y sabe, muy seguramente el apóstol Pablo hubiera orado de esa manera antes de su conversión. Pero ahora vemos a Pablo predicando el evangelio en Filipos, en Tesalónica, en Éfeso, en todos estos lugares. Así que, hermanos amados, vemos cómo esclavos entraban al reino de Dios a través del evangelio. Mujeres llegaban al evangelio, amados hermanos. Gentiles llegaban al evangelio, porque el evangelio derrumba barreras. Y en tercer lugar, el evangelio no puede ser enlatado. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una receta, no hay una manera exclusiva de presentar el evangelio. El evangelio se puede presentar de diferentes maneras, porque el evangelio no está encerrado en una fórmula secreta. Nosotros miramos las diferentes circunstancias en las que las personas han recibido el evangelio. Y así como las personas son diferentes, el evangelio se puede presentar de una manera diferente. Dios obra a través del evangelio en cada persona de una manera distinta. Hay personas que presentan el evangelio a través de un sermón. Hay otros que presentan el evangelio a través de una canción, de un mensaje que le dan a la persona por medio de una canción. Otros lo presentan a través de su vida de testimonio. Y así hay miles de maneras en las que el evangelio es predicado y en las que el evangelio es compartido. Por eso el evangelio es para todos. El evangelio derrumba barreras y el evangelio no puede ser encerrado. Muy bien, ahora volviendo al pasaje de 1 Tesalonicenses, vamos a hacernos dos preguntas muy importantes en esta mañana. La primera es: ¿qué fue lo que hizo el evangelio con esos gentiles, los cuales estamos mencionando allí en la primera epístola a los tesalonicenses? ¿Qué hizo el evangelio en ellos? Y la segunda pregunta: ¿cómo el evangelio cambia las vidas? Y para poder responder a estas dos preguntas, tenemos que pensar entonces en 5 verdades acerca del evangelio que están plasmadas ahí en 1 Tesalonicenses. No me voy a demorar en ellas, pero sí quiero hacer mención de ellas. 5 verdades importantes y trascendentales del evangelio en la vida de una persona, a través de ese pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Muy bien. En el versículo 5 encontramos la primera, y dice el versículo 5 de la siguiente manera: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por favor, subraya ahí: como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La primera verdad acerca del evangelio es que el evangelio te lleva a creer plenamente en Jesucristo como la provisión de Dios para la salvación del hombre. Eso es lo que hace el evangelio. El mensaje central del evangelio es ese: Dios ha provisto de su Hijo Jesucristo para que a través de él usted y yo seamos salvos. La segunda verdad del evangelio la encontramos en el versículo siguiente, en el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y ahí encontramos la segunda verdad acerca del evangelio, y es que el evangelio te da firmeza por medio del Espíritu Santo para afrontar los momentos difíciles que vienen como resultado de seguir a Cristo. Sabemos que estas personas, cuando recibieron el evangelio, lo recibieron en un momento muy difícil, pero aún así esto no les hizo desistir a ellos de las buenas nuevas y de las buenas noticias. Por el contrario, siguieron adelante y
perseveraron. Eso es lo que hace el Evangelio. Nos da firmeza a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, el versículo 3, la primera parte dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Vamos a dejar hasta ahí. Versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y el versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La tercera verdad en cuanto al Evangelio que está plasmado allí es que el Evangelio te cambia la vida de tal forma que tu testimonio no es solo de palabras, sino de hecho y en verdad. El Evangelio nos cambia la vida de tal manera que no son solo palabras, sino que también nuestras acciones mismas lo demuestran. Número 4, versículo 8: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de tal modo o de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Y es que en cuarto lugar entendemos como una verdad fundamental del Evangelio, es que el Evangelio te lleva a ser un instrumento en las manos de Dios para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio nos empodera. El Evangelio nos lleva, hermanos, a poder proclamar el mensaje, o a través de nuestra vida o a través de nuestras palabras. Pero la palabra de Dios corre y es glorificada a cada lugar donde llega. En quinto lugar, otra verdad del Evangelio está en el capítulo 1, versículo 3, la parte B: y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En quinto lugar, el Evangelio te lleva a tener una esperanza en el retorno de Cristo. Esto nos lleva a pensar entonces en una esperanza de nuestro futuro. Eso nos lleva a pensar entonces que nuestro futuro no es incierto, sino que podemos tener una esperanza segura, y es que el Señor regresa otra vez, y Él regresa por su pueblo, por aquellos que hemos escuchado, hemos creído el Evangelio y hemos vivido o estamos viviendo el Evangelio o las buenas noticias. Así que de esta manera, mis amados hermanos, podemos concluir con algunas preguntas. Y esas preguntas son personales. Esas preguntas: ¿qué podemos decir del Evangelio en cuanto a ti y en cuanto a mí? ¿Nos ha cambiado? ¿Qué ha hecho el Evangelio por nosotros? ¿Nos enseñó a ir a la iglesia una vez por semana y ayudar a los pobres de vez en cuando, a distribuir folletos con el mensaje del Evangelio? ¿Eso es todo? ¿Eso fue lo que nos enseñó el Evangelio? No. Ahora, en cuanto a nuestra vida, ¿el Evangelio ha cambiado nuestro temperamento? ¿Podemos amar aún a aquellos que nos han hecho mal y no guardar rencor en nuestro corazón? ¿Aprendimos a perdonar entonces a los que quizás nos atormentan? ¿Son felices las personas que viven a nuestro alrededor? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros vecinos, ¿son felices? ¿Ven el cambio que hay en nosotros? ¿Ven ellos que lo que yo digo va acorde a lo que yo hago? Y en eso tenemos que pensar en cuanto al Evangelio, porque el Evangelio no es teoría, el Evangelio es poder de Dios. Por favor, dígalo conmigo: el Evangelio es poder de Dios. Y cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, el Evangelio te cambia. El Evangelio transforma. El Evangelio nos lleva a no seguir siendo iguales. Es por eso que quiero que en esta mañana podamos reflexionar en estas preguntas y podamos orar juntos a nuestro Dios.
Tal vez es un tiempo más corto de lo normal, pero quiero que esta palabra pueda quedar en su vida y que pueda quedar en nuestra vida. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo te doy gracias por este tiempo y por la oportunidad que tú nos has dado. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este evangelio precioso, Señor. Estas buenas nuevas, estas buenas noticias de salvación. Señor, gracias porque a través de ellas, Señor, podemos vivir una vida diferente, pero también podemos tener una esperanza de nuestro presente y nuestro futuro. Señor, tú eres nuestro Salvador. Creemos en ti, amado Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Ayúdanos a vivir el evangelio, ayúdanos a proclamar el evangelio, ayúdanos a anunciar el evangelio, ayúdanos a hacer testimonio y luz a aquellos que lo necesitan. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Toma nuestra vida y nuestro corazón y enséñanos a andar en tu palabra. Señor, te agradecemos en estos momentos. Si hay personas que han estado enfermas, Señor, o pasando alguna dificultad, oramos para que en el nombre de Jesús tú seas supliendo, tú seas sanando, tú seas restaurando, Señor, en medio de esas vidas y en medio de esos corazones. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Gracias, mi Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga, que puedan pasar una excelente semana, que la bendición de Dios sea sobre su vida y sobre su familia. Bendiciones para todos.